Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad tenemos Mateo 1:18. Análisis gramatical de Mateo 1:18. Decirles antes de iniciar con este análisis que se suscriba a mi canal de YouTube, que se suscriba a excavadigital.com, el diccionario digital de los exégetas, y ayúdanos a evangelizar. Tenemos una costumbre o un hábito horrible entre los cristianos, y es la resistencia a formarnos, la resistencia a tener conocimiento, la resistencia a la misma ciencia, por cuanto algunos científicos son ateos, creen que todo, pero la ciencia es hija de la misma iglesia. La ciencia nace por la misma iglesia que nos lleva a investigar y a descubrir. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, mucha gente está haciendo sectas. Por falta de conocimiento, mucha gente es engañada por diferentes herejías y sectas. Por falta de conocimiento tenemos esta gran división de los cristianos. Entonces,
yo los invito para que usted comparta este video en sus redes sociales. Las personas resisten conocer, pese a que la Biblia, Jesucristo formó a sus apóstoles, la iglesia tenía maestros, Pablo era un gran conocedor y vemos el fruto que dio en la iglesia primitiva. Entonces somos llamados a conocer. Cuando la gente dice estudio bíblico, la gente sale corriendo. Cuando la gente dice estudio bíblico, la gente casi no ve estos programas porque no les interesa formarse. Entonces yo le invito para que usted comparta esto, aunque no le guste a la gente, aunque no le guste, pero tenemos que formar a la iglesia. Tenemos que hacer un llamado a la iglesia para que se formen. Esta formación es desde un punto de vista histórico gramatical, ¿verdad? Ya ahorita le explicamos un poquitito. Los objetivos de Mateo 1:18. En primer lugar, ¿qué me dice el texto bíblico? Lo vamos a llamar aquí a la parte exegética. La exégesis es poner el texto bíblico tal como lo pone la iglesia en sus primeros tiempos, o digamos así los manuscritos griegos más antiguos que nosotros tenemos en este momento, sin mutilar el texto bíblico. Cuando alguno, por ejemplo, le agrega a un texto del Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra Yahvé, la palabra Jehová, ese texto está adulterado. Porque en el Nuevo Testamento no aparece ni la palabra Yahvé ni la palabra Jehová. Eso aparece en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, que es griego, no aparecen esos términos. Hay Biblias mutiladas que muchas sectas tuercen para poder engañar a la gente. Entonces hay que tener en cuenta este elemento y por eso es este programa. Queremos presentar el texto tal como se presenta en la Biblia y hacer la traducción literal de ese texto bíblico sin tomar en cuenta, por ejemplo, el favorecer una determinada creencia, sino presentarlo de la manera más científicamente posible. Eso es decir, una manera objetiva. Sin irnos para uno o para otro grupo religioso. Por eso la exégesis es una disciplina científica, porque quiere presentar el texto que está ahí de manera objetiva. Eso es de manera científica, esto es de manera verdadera. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto bíblico? A esto se le llama hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación del texto bíblico. Si tu ojo peca, sácatelo. ¿Qué significa? Porque eso es lo que dice, pero ¿qué significa? Es la explicación del texto bíblico. Es la hermenéutica. Esa hermenéutica nosotros la hacemos desde una perspectiva teológica histórico-gramatical. Lo ve aquí en la parte superior. Histórico porque tenemos que interpretar la Biblia tomando en cuenta lo que muchos eruditos han investigado sobre las costumbres del tiempo de Jesús. Eso en primer lugar. Conocer las costumbres, conocer la visión que ellos tenían de mundo en ese momento. Es decir, necesitamos irnos a esa parte histórica. Hay muchos libros en las librerías cristianas que nos hablan de introducción al Nuevo Testamento y otros libros que explican el contexto cultural, social, político, religioso del tiempo de Jesús. Necesitamos conocerlo si queremos darle una interpretación, una hermenéutica muy correcta. Mientras más leamos, más correcta será la interpretación histórica que nosotros le demos a ese texto, la hermenéutica histórica. Y la parte gramatical, yo enfatizo un poco en eso, que es analizar el texto griego con la gramática griega y tener en cuenta la gramática española. A mayor conocimiento de gramática griega y a gramática española, mayor conocimiento de ese texto bíblico, de esa hermenéutica. Por eso nuestro método teológico se llama histórico-gramatical. Y en tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? El texto bíblico me debe llevar a una vivencia. El evangelio es vivencia. El evangelio no es solo teoría. La letra mata, ¿verdad? El espíritu da vida. El texto bíblico debe saltar de ahí para llevarme a una vivencia. Ese es el evangelio. Jesucristo hizo algo muy diferente a muchos rabinos. Jesucristo tomaba la ley y le daba vida.
le daba vida. Es decir, la Biblia me lleva a vivir, sobre todo el amor. Bien, por ahí es donde van los 3 objetivos que tenemos en este programa, Mateo 1:18. El texto bíblico dice, es precioso, ¿verdad? Dice, más de Jesucristo, el Génesis así era. Siendo comprometida la madre de él, de María, para José, antes que juntara a ellos, fue hallada en estómago teniendo procedente de Espíritu Santo. Aquí está un texto precioso, maravilloso, que tiene una cantidad de enseñanzas. En primer lugar nos está hablando del Génesis de Jesucristo. Vamos a usar, todavía no usaremos la pluma, ya vamos a entrar. El Génesis es el origen de Jesús, pero no el origen de Jesús como Dios, porque Jesús siempre ha sido Dios. Ha sido Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo no tiene un Génesis como la esencia que es Jesús, sino hay un Génesis humano. Es la parte humana. Cuando Jesús viene y se encarna, podremos hablar que Jesús existió antes de encarnarse. Jesús existió como espíritu. Y Jesús como humano, cuando Él se humaniza, se hace hombre, Él tiene un Génesis. Este Génesis, más de Jesucristo, el Génesis así era. Es decir, el origen así era. La Reina Valera dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿verdad? La Jerusalén dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Lo que quieren es darle a explicar, aunque ahí no aparece la palabra generación, ¿verdad? Viene la palabra Génesis, que es nacimiento, y Génesis, la ve aquí. Entonces, el Génesis es el origen humano de Cristo. Porque antes de nacer, antes de encarnarse de la Virgen María, Jesucristo es espíritu. Jesucristo es un espíritu, ¿verdad? Cuando yo digo que Jesucristo es un espíritu, no estoy diciendo que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona. Es decir, cuando hablamos de persona, estamos hablando que tiene todas las cualidades, en lenguaje humano hablando, las cualidades de un ser humano. Es decir, de un ser humano o de un ser que tiene libertad de expresión, libertad, que es un ser independiente de otros seres. ¿Está bien? Jesucristo no es el Espíritu Santo, sino Jesucristo era un espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu. El Padre es un espíritu. Pero no quiere decir que el Padre es el Espíritu Santo. Porque gramaticalmente no es así, sino que en realidad lo que indica es que Jesucristo no tenía cuerpo humano. El Padre no tiene cuerpo humano. Es un espíritu. Y el Espíritu Santo no tiene cuerpo humano, es el espíritu. Es un espíritu y es el Espíritu Santo. Así lo presenta la Sagrada Escritura. Veamos aquí entonces el origen de Jesús. Pero ese texto, si nos vamos a un montón de textos más, porque todo esto hay que verlo de acuerdo al contexto de la misma Biblia, del mismo Evangelio. Jesucristo nos presenta la Biblia que antes de Abraham yo soy. Antes de Abraham yo existo, dice Jesús. Es decir, quiere decir que este es el Génesis humano de Jesús. Pero Jesucristo como espíritu ha existido eternamente. Y bíblicamente no se habla de que Jesús tuviera un principio, un origen. No, se da a entender que si es Dios es eterno en ese sentido. Bueno, luego dice, siendo comprometida, y aquí comienza a hablar de María, siendo comprometida de la madre de él, de María, para el José. Había un compromiso de María con José. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significan varias cosas. Primero, María y José era una pareja joven, era una pareja que ni siquiera tenían en la mente que iban a ser los padres de Jesucristo. No les pasaba por la mente que Dios les tenía esa misión, porque ella ya estaba comprometida con José. Era una pareja que seguramente se gustaba, o una pareja que querían formar algo normal. Entonces había un compromiso
y había un compromiso, pero no estaban casados. Al autor sagrado aquí le interesa ese dato. No estaban casados, porque si hubieran estado ya casados, el casado, el matrimonio que nosotros llamamos ahorita casado, es cuando la pareja vive junta y comienzan a tener relaciones coitales. En este caso, al autor le interesa presentar a José y María 6 meses antes. 6 meses antes de ese matrimonio. Ya el matrimonio comenzaba con un compromiso de 6 meses, hablemos así, hablemos de unos meses. Entonces, en ese compromiso, sencillamente, en ese compromiso, no vivían juntos, cada uno vivía en su casa, pero ya estaban casados, digamos, ahí comenzaba ya el proceso del matrimonio. Es en ese momento, en ese lapso, antes de ese momento, que María queda embarazada, que se le aparece el ángel, que le dice esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero sí queremos hacer constar, es decir, tanto el texto de Mateo como el de Lucas nos da a entender que María no tenía, ni José, no tenían ni idea de lo que Dios les iba a dar a ellos como pareja. ¿Ve? Por eso también se enfatiza, antes que juntar a ellos, es decir, antes que ellos ya consolidaran su matrimonio viviendo juntos, antes de ese momento, ella se encontró, dice, en estómago teniendo, así se le llama a las que estaban embarazadas, tenía estómago, es decir, estaba embarazada. Pero el autor explica procedente del Espíritu Santo, procedente del Espíritu Santo. Es decir, que ese hijo era producto de un milagro. El Espíritu Santo, que en la Biblia es una persona que toma decisiones y que trabaja en comunión con el Padre y con el Hijo, así lo vemos. Aquí, por ejemplo, no vemos que haya algo diferente. No, el Espíritu Santo es el que realiza la acción de el milagro que el Padre quiere en el nombre de Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, en el nombre de Jesús se realiza el milagro. Entonces, aquí tenemos al Espíritu Santo, por eso lo escribimos en mayúscula, porque es una persona. Procedente de Espíritu Santo, así viene en el texto, ex pneumatos agiu, procedente de Espíritu Santo, ¿verdad? El texto es clarito. La Reina Valera dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María su madre con José, antes que vivieran juntos se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Jerusalén dice que la generación de Jesús fue de esta manera, su madre María estaba desposada con José. Es decir, desposada es que ya había un matrimonio. Nada más que el proceso comenzaban viviendo en sus casas, cada uno en sus casas, no había posibilidad de un coito. Y antes de empezar a estar juntos, es decir, que consolidaran su matrimonio, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces fue hallada en estómago teniendo, literalmente, procedente de Espíritu Santo. Era del Espíritu Santo. Tampoco podemos juzgar el hecho humano. No podemos decir, entonces el papá de Jesús es el Espíritu Santo. No es así. No es, el Espíritu Santo no genera vida. No está generando aquí una vida nueva. No. Lo que Él está haciendo es haciendo que el Hijo se encarne en María. ¿Por qué? Porque Jesús y el Espíritu Santo han vivido eternamente, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace es sencillamente es el proceso de la encarnación. Entonces tampoco procede decir que el Espíritu Santo es el que engendra, ¿verdad? Engendró a Jesús, no lo engendra en ese sentido. Lo que hace posible es el milagro de que sencillamente Jesús en María se encarne, no nazca, no nació algo nuevo, no fue algo nuevo, sino que sencillamente lo que hizo Jesús fue pasar de un estado a otro. María es como un vehículo por donde vino Jesucristo. Y María sí es madre de Jesús, porque María sí le está dando su sangre. Entonces es hijo de María, carnalmente, ¿verdad? Y Jesús, el Espíritu, se encarna en María, ingresa en María, toma de María la parte humana y se hace humano.
Eso es lo que ocurre aquí. Así que cuando alguien dice que Jesús es hijo del Espíritu Santo, pues es un disparate bíblico, una ignorancia total. Bien, vamos al interlineal un momentito de Mateo 1:18. Estos textos están cargados de una cantidad enorme de enseñanzas. Vamos a usar la pluma. Dice tú de, ¿verdad? Este de es pospositivo más, ¿verdad? Más, y luego dice más, y aquí viene algo interesante, porque más viene tú, este tú que viene aquí, viene Jesucristo, ¿verdad? Este tú es el artículo de Jesucristo, ¿ve? Es el artículo de Jesucristo, más de Jesucristo, y Génesis, el Génesis, que esto lo podemos, lo ordenamos, más el Génesis del Jesucristo, así que, ¿ve? Para que quede mucho con el habla de nosotros, sin alterar, sin mutilar el texto. Dice utos in, así era, ¿verdad? Nifteftisis, siendo comprometida, ¿verdad? Dice tis mitros, de la madre, aftú, de él, María, to José, para José, que eso lo podemos también ordenar, siendo comprometida para el José, María, la madre de él, ¿ves? La madre de Jesús, fue comprometida la madre de Jesús con José. Dice prin y suneltin o sunelsin aftus. Antes que juntar, este texto es tal vez lo esencial del autor. Él lo que quiere decir es que Jesús nace milagrosamente procedente del Espíritu Santo y no es de José carnalmente. Eso es lo que el autor quiere explicar. Él no es de José carnalmente, sino que es encarnado. El Hijo del Padre fue encarnado en María. Ebretsi o Ebreti fue hallada en gastrí, es decir, en estómago, ejusa, teniendo, procedente nefmatos allí, procedente de Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces el texto es muy claro. En el aparato crítico sí es importante tomar en cuenta, por ejemplo, Jesucristo, como viene aquí, ¿verdad? Este Jesucristo que usted puede ver aquí, eso aparece en el papiro 1, que sabemos que es del año 300. En el código sinaítico aparece así también, Jesucristo. Hay digamos, otras formas que aparecen. Bueno, ya aparecen ese montón de documentos. Luego, Cristo Jesús, al revés, aparece en el Códice Vaticano. Digo, en otro manuscrito B, ¿verdad? Aparece Jesús solamente en otro, en el de Maximus Confesor. Y así, Cristo solamente aparece en otros textos. También aparece, bueno, el Vaticano sí lo tiene, Cristo Jesús, es al revés, ¿verdad? El Vaticano, pero entonces se puede ser Jesucristo o Cristo Jesús. Que eso es una cuestión de copistas, ¿verdad? Esos son tal vez los más importantes. Porque es del siglo III, es del siglo IV, y el Vaticano es el siglo IV también. ¿Está bien? Que aparece así. Maximus Confesor, ¿no? Cristo, es otro, pero son textos más tardíos. Luego aparece la palabra Génesis, también. Esta palabra Génesis, vamos a ver. Hay algo ahí. Génesis dice que aparece así. Génesis aparece en el papiro 1 del siglo III. Aparece en el sinaítico, el Aleph, ¿verdad? Y aparece en el Vaticano del siglo IV. Es decir, Génesis, así como aparece aquí. Mientras que
Génesis, así, ¿lo ve? Con doble ni y con ita, ¿la ve aquí? Así, aparece en manuscritos más tardíos. Pero obviamente Génesis así aparece en los manuscritos más antiguos, así como aparece aquí, están los manuscritos más antiguos. Esto es el aparato crítico que nos da la Biblia. Bien, vamos ahora a entrar a la parte gramatical, ¿verdad? A la parte gramatical del texto y dar un análisis del texto. Entonces tenemos tú de inicialmente, ¿verdad? Que ese tú es el artículo de Jesucristo, ¿verdad? Tú, Jesucristo. Está la conjunción coordinada continuativa más, que esa iría de primero y esto iría de segundo, obviamente esto de tercero. Más, ¿verdad? Y luego dice tú, Jesucristo. Tú me está diciendo que tú es el artículo y esto es el sustantivo. Es decir, viene el artículo del sustantivo, Jesús. Si yo lo busco en un diccionario, Jesús es un sustantivo, ¿verdad? Masculino, obviamente es un nombre de hombre, género masculino. Este es el paradigma, Jesús. Aquí está el paradigma, Jesús, ¿verdad? Que se traduce como Jesús. Y este es el paradigma. Vea que el nombre tiene us, un, u, ¿verdad? Entonces, es muy fácil buscarlo, ¿verdad? ¿Por qué es muy fácil? Bueno, por el artículo. Trae artículo. Al traer artículo, ese artículo es tú. Significa que el nombre lo puedo encontrar aquí a la par. Si yo veo este nombre, Jesús, es el mismo que aparece aquí. Vea la terminación U, que es genitivo. De Jesús. De Jesús. O de el Jesús, porque viene con el artículo. Entonces se traduce del Jesucristo o del Jesús. Cristo por lo que vamos a agregar ahorita. Masculino, singular, genitivo. Es masculino. Es singular, porque está en la columna del singular, y el caso genitivo, ¿verdad? Está en la fila del genitivo. Igual que el artículo masculino singular genitivo, porque el artículo corresponde con el sustantivo en género, los dos son de género masculino, número, los dos son singulares, y caso, los dos son caso genitivo. Pasamos. Y la otra palabra que aparece es Cristo. Cristo, lo ponemos en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice, es un sustantivo masculino porque es de hombre, el ungido, ¿verdad? El paradigma es Christos. Busco el paradigma Christos con todas las declinaciones, lo pongo ahí. Y tengo algunas cositas interesantes. La terminación U, que la encuentro aquí. Es decir, que es un genitivo. ¿Cómo se traduce? De Cristo. Pero es lo mismo. Viene llevando el artículo que está de alguna manera calificando el nombre con estos dos sustantivos. De Jesucristo. Por eso se traduce del Jesucristo. ¿Ven? Del Jesucristo. Masculino, singular, genitivo. Luego aparece Génesis. Y Génesis, ¿verdad? Y Génesis lo escribimos aquí, que es el artículo, y Génesis. Buscamos Génesis en el diccionario, me dice que es un sustantivo femenino, por eso utiliza un artículo femenino, ¿verdad? El paradigma es Génesis, ¿verdad? Génesis. Escribo el paradigma Génesis en la pantalla y vemos las 6 formas, más o menos como sería. Y Génesis, aquí viene el artículo, ¿verdad? Entonces, obviamente Génesis está hablando del femenino singular nominativo, ¿verdad? Femenino singular nominativo. Se corresponde el sustantivo con el artículo. Los dos son femeninos, género femenino. Los dos son número singular. Y los dos son caso nominativo, ¿verdad? Ahí está. Femenino, singular, nominativo. Ahí está. Y Génesis. Así, el Génesis se traduce.
El Génesis. Génesis es una palabra muy usada por nosotros. Le llamamos Génesis al primer libro de la Biblia. Pues aquí está el Génesis, pero el Génesis de Jesucristo como humano, ¿verdad? Ya lo explicamos. Luego pasamos la página. Aparece utos. Utos viene a ser un adverbio, grado positivo, que sí, así, ¿verdad? Así, entonces así. Y luego aparece aparece in. Este in lo buscamos en el diccionario, me dice que es un verbo, el paradigma es eimi. Es un verbo imperfecto, indicativo, activo, tercera singular, me dice el diccionario. Entonces busco el paradigma activo de imi. Aquí está el paradigma activo de imi, que es el verbo ser. Y está en imperfecto, indicativo, tercera singular. Imperfecto, indicativo, tercera singular. Es este. Yo era, tú eras, él era. Entonces se traduce era. Así era. Pasamos la página y dice nisteptisis. Lo escribo en el cuadro para buscarlo. El diccionario me dice, eso es un participio del verbo nisteuo. Y como es un participio, tiene la forma verbal, aoristo pasivo, y tiene la forma adjetival, femenino, singular, nominativo. Me interesa la forma verbal, aoristo pasivo de nisteuo. Entonces busco el paradigma aoristo pasivo de nisteuo, que es comprometer, y que se va a traducir siendo comprometida, porque se refiere a María. Siendo comprometida, este participio en la forma verbal se refiere a alguien. ¿Quién es la siendo comprometida? La madre. Como es un adjetivo, ¿por qué es femenino singular? Femenino singular genitivo. ¿Por qué femenino? ¿Por qué no es masculino? ¿Por qué no es neutro? Bueno, porque se refiere a María, a la mitros. Entonces, femenino singular genitivo igual que mitros, ¿verdad? Se va a corresponder el participio con el sustantivo al que se refiere, el que realiza la acción participial, ¿verdad? En este caso, la que es comprometida es la madre, ¿verdad? Que es María, la misma, ¿verdad? Entonces, está hablando de la madre, entonces que también es femenino singular genitivo, ¿ve? Entonces se refiere a la madre es decir, María. Entonces es igual, como es igual, entonces esto va a ser femenino singular genitivo. Va a concordar en género, número y caso, igual. El participio viene a ser igual que el adjetivo en la segunda parte adjetival del participio. Por eso se usa nifteptisis, ¿verdad? Que se va a traducir como siendo comprometida. Siendo comprometida. Pasamos la página y dice tis mitros. Tis mitros, entonces igual. Tis, que es un artículo, y mitros, que es el sustantivo, ¿verdad? El artículo con su respectivo sustantivo. Recordemos, bueno, que buscamos mitros en el diccionario, que es un sustantivo que viene de mitir, así nos dice el diccionario. Es un sustantivo femenino. Por lo tanto, escribimos la estructura femenina y aquí tenemos el paradigma de mitir, ¿verdad? Este es el paradigma de mitir que hay que colocar en pantalla, que se traduce como madre. Y buscamos este caso, para ubicar el caso de mitros, es muy fácil porque viene el artículo tis. El artículo tis, que es femenino, obviamente, porque el sustantivo es femenino. Y mitros, si usted lo busca, está aquí, ¿verdad? Obviamente con el artículo de la madre. Tis mitros, de la madre. Que es femenino singular genitivo. ¿Ve? De la madre, entonces se traduce de la madre
Pasamos la página de la madre, Aftu. Entonces tenemos Aftu, que es, si lo busco en el diccionario, es un pronombre personal de Aftos, la tercera persona, él, ¿verdad? Entonces aquí Aftu está en masculino, singular genitivo. Ahora, Aftu, lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué masculino, singular genitivo? ¿Por qué no neutro, singular genitivo? ¿Por qué? Entonces hay una razón. Aftu es masculino porque se refiere de él. ¿Quién es de él? Es Cristo. Y Cristo es un masculino, no es un neutro. Entonces se refiere a Cristo, de él. ¿Ve? De él. Entonces por eso la madre de él. Sabemos que es de Jesús y que es masculino, singular genitivo. Pasamos la página y entonces tenemos Marías. La madre de él, María. Entonces lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario. María es un sustantivo femenino porque María es un nombre de mujer y el paradigma es María. Entonces escribimos el paradigma de María, que es que tenemos aquí: María, Marías, María, Marían. Y luego tenemos que la terminación es as, ¿verdad? Y la terminación as la tenemos aquí. Está facilito. Entonces significa que es genitivo y que es singular y que es femenino. Femenino, singular, genitivo. Femenino, singular, genitivo. María, de María. Pasamos la página. Dice de María, to Joseph. To Joseph. Viene to Joseph. Viene el artículo con su respectivo sustantivo, ¿verdad? Busco José, sustantivo masculino porque es un nombre de hombre. Y el paradigma es Joseph. Ahora, ¿qué tiene José? Como todos, como la mayoría de nombres, todos se escriben igual. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el caso? Si es nominativo, genitivo, dativo, adjetivo. Bueno, el autor me da una pista. Y este nombre lo escribe con el artículo para que yo no me pierda. To Joseph. Me está diciendo que lo use en dativo. Entonces en dativo es, ¿cómo se dice dativo? Para el José. Entonces para el José. Ve, así de sencillo. Él me dio una pista. Entonces masculino, singular, dativo. Es dativo, es singular y es masculino. Masculino, singular. Masculino porque es un nombre de hombre. Pasamos la página y viene prin y, ¿verdad? Ese prin, vamos a ver si aquí estaba, ese prin está aquí. Es una conjunción subordinada antes que. Entonces, antes que. Y entonces aquí viene y, que se une con el prin, antes que, y es que, ¿verdad? Antes que. Antes que. Aquí está el i, que es una partícula comparativa. Antes que. Y luego viene sunelsin. Sunelsin, lo escribimos en la pantalla, es un verbo, nos dice el diccionario. El paradigma es sunérgome, que es un aoristo infinitivo activo, me dice el diccionario. Entonces yo tengo que buscar el paradigma activo de sunérgome. Este es el paradigma activo de sunérgome, que vamos a traducir como juntar. Juntar de vivir juntos, ¿verdad? O como dice la gente, de juntarse, vivir juntados. Pero obviamente juntarse en el sentido de que se casaban. Dice que es un suneltin, es un aoristo. Es un aoristo, lo buscamos en los del tiempo aoristo, que son estas dos columnas, singular y plural. Lo buscamos en el modo infinitivo, ¿verdad? Que es este. Solo hay uno, ¿verdad? Solo hay uno, que es un aoristo infinitivo, que es suneltin. Suneltin, que está solamente en Mateo 1:18 y que significa juntar. Antes que juntar, ¿sí? Porque es un infinitivo. Tanto el aoristo como el presente se van a traducir como el infinitivo nuestro presente. Antes que juntar, dice aftus.
Aftus. Este Aftus lo tenemos aquí, ¿verdad? Lo busco en el diccionario, es un pronombre personal que viene de Aftos. Aquí tenemos los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Y dice que antes que juntar ellos, Aftos es este. Pregunta, autos. Perdón. Ajá. ¿Por qué usa un masculino plural acusativo si hay un hombre y una mujer y se le llama a ellos? En la cultura hebrea, el ellos se usa aquí de manera genérica, para hombre, para mujer y para todos. Entonces hace referencia a los hombres, dice al hombre y mujer, ¿entiende? Entonces se usa de una manera genérica, Aftus, aunque esté él y ella. Ellos es José y María. Pasamos la página. Ebreti, la tenemos aquí. Ebreti es un verbo, la busco en el diccionario, me dice es un verbo que viene de ebrisco. Este es el paradigma, ebrisco. Es un auristo indicativo pasivo. Entonces necesito buscar el paradigma pasivo de Ebreti. Y aquí está el paradigma pasivo de ebrisco, ¿verdad? De donde viene Ebreti, que lo vamos a traducir como hallar. ¿Y dónde lo encuentro esta forma de Ebreti? En el auristo indicativo tercera singular. Auristo, aquí está el auristo, es una de estas dos columnas. Indicativo es una de estas tres filas, es decir, es una de estas tres columnas, una de estas tres filas, por los que no tienen conocimientos en lo que es intersecar, ¿verdad? Y tercera singular es esta. Una de estas dos. Y de estas dos, Ebreti es el que está aquí. Está aquí. ¿Verdad? Que está aquí. Entonces se hace en pasivo. Él fue hallado. Ella fue hallada, perdón. Tú fuiste hallada. Ella fue hallada. Entonces fue hallada. Así se traduce, fue hallada. Fue hallada. Pasamos en la página. Fue hallada. Vamos a ver. Fue hallada. Vamos a ver. Fue hallada. Dice. Vamos a ver por qué me metí. Fue hallada. Bueno, aquí lo que se hace. Fue hallada, se sabe que fue hallada María. ¿Fue hallada quién? Vamos a ver aquí. Fue hallada. Aquí ponemos quién fue hallada. Bueno, fue hallada. Vamos a ver, fue hallada. Bueno, María, sabemos. Tácitamente se le puede agregar, ¿verdad? Fue hallada. Está hablando de María. Entonces aquí viene María, que viene de una forma tácita, fue hallada, femenino singular nominativo. ¿Por qué agregamos aquí fue hallada? Bueno, aquí es importante poner a María, no por el verbo, sino porque más adelante se va a utilizar un participio. El participio teniendo estómago, que es lo que sigue ahorita, que es esto. Fue hallada, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y va a aparecer gastriejusa, es decir, teniendo. ¿Quién tiene el estómago? ¿Quién es el que tiene el estómago? ¿Por qué ese ejusa se va a escribir en femenino singular nominativo? Porque va a hacer referencia a un sustantivo tácito que es María, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, que es en femenino singular nominativo. A María, femenino singular nominativo. Entonces, así va a ser después. Ahorita lo vamos a ver en los que siguen, que va a ser ejusa o ejusa, que es femenino singular nominativo. Por eso,
Entonces, téngalo presente ahí, no viene en el texto, ya le dije, es tácito, se sabe que es María porque viene el participio que nos dice indirectamente que es alguien que queda embarazada. ¿Quién queda embarazada? María, ¿verdad? Entonces dice así, gastrí, aparece ahí, gastrí, gastrí, ese en se usa mucho en dativo, es una preposición en dativo que se va a traducir en. Generalmente lo que hace es convertir un caso dativo, lo convierte en locativo. Y por eso se hace en, y lo demás no se queda en dativo, sino en locativo. En, gastrí, que si yo lo busco en el diccionario es un sustantivo femenino que viene de gastir. Gastir, busco el paradigma de gastir, que es el que tenemos en pantalla, que es un femenino singular dativo. ¿Por qué? Bueno, porque gastrí, si usted lo ve aquí, lo encontramos aquí. Lo vamos a encontrar en el femenino singular dativo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que se traduce en estómago. No para estómago, sino en estómago por la preposición en, que lo convirtió en dativo. Esta preposición hace la diferencia de esto. En estómago, no para estómago. Y aquí es donde viene el participio, ¿verdad? Éjusa. Éjusa lo escribimos acá y lo busco en el diccionario y me va a decir, es un participio que viene de ejo. Como es un participio, tiene una función verbal, presente activo, y una función adjetival, que es femenino singular nominativo. Entonces, ¿dónde encuentro esta forma? En el femenino singular nominativo. Es decir, la encuentro aquí. Éjusa, ¿saben? Es la misma, éjusa. Es exactamente la misma, éjusa. Entonces, pero ¿por qué el autor la puso en femenino singular nominativo? Porque hace referencia a María, que es tácito. Hace referencia a María, a María, que es femenino singular nominativo. ¿Ve? Entonces, esto, aunque no viene, está en forma tácita, el autor está pensando en María, en forma tácita. Por eso, el que lo está revelando es el participio, que nos habla de un femenino singular nominativo. Al ser el participio una forma de alguna manera adjetival, es un adjetivo verbal, digámoslo así, entonces hace referencia, como todo adjetivo hace referencia a un sustantivo. Usted no dice, por ejemplo, bello. Si usted dice bello, usted hace referencia a algo bello. Al hombre bello, a la mujer bella, a la naturaleza bella. Y aunque usted no diga, usted dice, qué bello. ¿Pero qué? ¿Qué es bello? Usted está pensando en un sustantivo, que puede ser el hombre, la mujer, la naturaleza, una obra de arte, etc. Aunque no mencione el sustantivo, eso es lo que está pasando aquí. El sustantivo está mencionando un participio que es adjetival, está pensando en María, ¿verdad? Sin decirlo. Pero obviamente por el texto se sabe que es María, por eso no se menciona. Entonces se traduce, y ese es un participio, se traduce como un gerundio, teniendo. Dice teniendo, ¿verdad? Teniendo estómago, quedando embarazada. Y dice ex, que es una preposición con genitivo procedente de, y luego dice nefmatos, que si usted lo busca en el diccionario es un sustantivo neutro que se traduce como espíritu, y este es el paradigma. Escribimos el paradigma nefma, que se traduce como espíritu, el rúa de los hebreos, ¿verdad? Y lo encontramos en neutro singular genitivo. Bien, ¿pero por qué? Bueno, veámoslo a ver. Neumatos, aquí está, terminación os, ¿verdad? Es de espíritu.
de espíritu, que es un neutro singular genitivo, por eso está neutro singular genitivo, de espíritu, y luego tenemos de espíritu agiu. Agiu lo escribimos, que es un adjetivo, ¿verdad? Es un adjetivo. Viene de el paradigma agius. Es un adjetivo. Si es un adjetivo, hace referencia a un sustantivo. Entonces, está diciendo que el espíritu es santo. Es decir, está describiendo al espíritu como santo, que sabemos que es una persona. Entonces, es neutro singular genitivo. ¿Por qué neutro singular genitivo? Porque este agiu, porque es neutro y no es el masculino singular genitivo. ¿Por qué es neutro? Porque hace referencia al espíritu, que el espíritu es neutro singular genitivo. ¿Ve? Entonces, el adjetivo concuerda en género, los dos son género neutro, los dos son sustantivo singular, el número singular, y los dos son caso genitivo. ¿Ve? Entonces concuerda. Por eso se traduce Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu que es santo. Y la Biblia lo presenta como persona. Nunca es la fuerza activa de Dios como una cosa. No, se le presenta como una persona en la Biblia que habla, igual que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo habla y toma decisiones, ¿verdad? Y actúa en comunión con el Padre y con el Hijo. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa. Los espero en el versículo 19. Que Dios me los bendiga a todos ricamente.